Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a CDI de por vida, un espacio para gozar desde la comodidad de su casa, de todas las maravillas que el deportivo nos está llevando, la casa de todos, a la casa de todos. Realmente hoy es un gustazo, nuestros dos invitados de lujo. Hoy vamos a hablar de un tema apasionante, un tema divertido, un tema rico y un tema que tiene que estar en la mesa de todos. Vamos a hablar de literatura juvenil y literatura infantil. El tema es una nueva forma de diversión. Yo le pondría si es un semillero de lectores. Pero ahorita vamos a platicar con nuestros dos invitados. Primero quiero presentar a Jaime Alonso Sandoval. Nació en 1972 en San Luis Potosí. Comenzó la carrera de Letras Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, misma que cambió para estudiar tiempo completo la carrera de realización cinematográfica en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM. Estudió el diplomado en creación literaria en la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México, siendo parte de la 9ª generación. Fue parte del taller de dramaturgia de Hugo Argüelles. Dos de sus libros más conocidos son El Club de la Salamandra y La Ciudad de las Esfinges. Formó parte del grupo escénico literario Cajón Abierto. Comenzó escribiendo teatro y participó en los ciclos de lecturas, obra en atril del foro Luces de Bohemia de la Ciudad de México. Durante varios años participó en la sección Gente Chiquita. Yo recuerdo muy bien esa sección del periódico Reforma. A partir del 2005 entró a trabajar como guionista de 11 niños del Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. En su literatura, Jaime Alfonso dedica una atención especial a las obras destinadas para niños y jóvenes y cuenta con el premio Barco de Vapor 2006, el Premio Nacional de Literatura Infantil 2001 de Ediciones Castillo Macmillan, el Premio de Cuento de Ciencia para Niños del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México en 2009. Bienvenido, Jaime, a este foro. Gracias, Dan. Un gustazo estar aquí. Padrísimo. Tenemos otro invitado de lujo, Ricardo Zárate. Ricardo es muy valiente y ahorita van a darse cuenta por qué. Ricardo Zárate estudió la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas, graduándose en mayo del 2005 en el campus de León. Poco tiempo después de licenciarse, con mención honorífica, renunció a su futuro como ingeniero para dedicarse a su gran pasión, la escritura. Y tengo por ahí entendido que tuvo una aventura, dejó todo, se fue a Inglaterra. Ahorita nos va a contar él su historia, pero parece de cuento y bueno, realmente es de cuento. Después de 8 años del cambio de rumbo, tuvo su primera oportunidad en el cine al escribir la película de misterio La Niña de la Mina. Además, ha escrito documentales de corte histórico para Clio TV, artículos sobre cine en la versión digital de Letras Libres. El Chico Sin Nombre fue su primera novela. Hoy se dedica enteramente a escribir y, bueno, ahora todos a platicar de su novela más reciente. Bienvenidos, estamos en un lugar padrísimo. Yo tengo un problemita técnico que no veo a nadie, pero bueno, pues el chiste es que nos oigamos. Yo no estoy viendo lo que está pasando, pero es un problema aquí técnico que sucede. Bueno, vamos a hablar de literatura de infantil y juvenil. Hay una frase que a mí me gusta mucho: el ejemplo es una orden no dada. El ejemplo es una orden no dada. ¿Es suficiente leer para que tus hijos lean? Con eso estamos haciendo niños que sean lectores, con que nosotros leamos, que los niños nos vean leer y ellos van a tomar un libro y lo van a imitar. ¿O de qué depende esto, de que los niños lean? ¿Quién quiere hablar? Pues yo creo que mi opinión es que es un buen comienzo, es un perfecto comienzo, porque yo voy mucho a colegios, escuelas, bueno, iba antes de, cuando el mundo era otro, y normalmente a veces había padres de familia que se me acercan para pedirme yo como escritor de literatura, que les diera consejos a ellos como padres de cómo hacer que los libros llegaran a las manos de sus hijos. Y bastaba esa pregunta, bastaba con de preguntarles, bueno, mamá, papá, ¿ustedes leen? Y la mayor parte del tiempo me decían, bueno, es que no hay tiempo, hay mucho trabajo, llego muy tarde, siempre había como a veces normalmente un problema. Yo dije, bueno, están empezando por ahí. Yo veía a mi madre sobre todo leer mucho y eso a mí sí me indujo de alguna manera. Ella nunca me obligó a leer, pero yo la veía leer y había un librero en casa y entonces ella nos dijo, este es un librero, explórenlo, ustedes pueden tomar, nos señaló cuáles son los estantes que podíamos, mis hermanos y yo,
llegar a ellos. Entonces, creo que es un muy buen comienzo y es muy buen comienzo también leer en conjunto. Creo que es muy los vínculos emocionales que se hacen cuando te lee un cuento un adulto, tu padre, tu madre, tu abuela, tu tía, alguien, y te lee un cuento cuando eres niño, se hace un vínculo además emocional, no solamente intelectual, sino también emocional. Y entonces estás tejiendo vínculos con la familia y estás tejiendo vínculos emocionales con el libro. Entonces el libro ya no va a ser un objeto ajeno a ti, va a ser parte de tu formación y de tu historia. Y por eso es muy importante leer y leer en conjunto también. Padrísimo. Sí, yo coincido totalmente con Jaime. Para mí, ¿qué es lo que lleva a una persona a leer? Para mí es un gran enigma y yo creo que las campañas de fomento de la lectura tampoco lo tienen muy claro cómo estimular la lectura en los niños o incluso en los adultos. Recuerdo muy bien las palabras de un escritor, se llama Alberto Mengel, que decía que incluso en los países donde se lee mucho, no se lee lo suficiente, ¿no? Entonces, pero yo coincido que el ejemplo es un muy buen comienzo y que los padres harían mucho bien si se involucran en estas tareas de fomento de la lectura. Eh, yo no, a mí me da mucha risa cuando veo, no sé, anuncios donde Shakira nos dice de las bondades que tiene leer 15 minutos al día. Bueno, yo la verdad no lo creo, no creo que en ese tipo de cosas. O por ejemplo, otro día vi una parada de autobús, un cartel donde había 3 jugadores del Fútbol Club Barcelona, aparentemente leyendo un libro e invitando a los chicos a leer. Yo honestamente tampoco creo que un jugador de fútbol profesional lea libros, ¿no? Yo creo que pasan más tiempo depilándose las cejas que leyendo un libro. Entonces yo soy un descreído de ese tipo de campañas. Yo creo que el fomento a la lectura ocurre siempre a una menor escala y, y algo que es muy importante es la emoción. Yo creo que la emoción es lo que mueve a la acción. Y si un chico crece viendo a sus padres leyendo y hablándole con entusiasmo del libro que recientemente han leído, es posible que el chico vea los libros de otra forma, ¿no? Y se inicie en la lectura. Y yo creo que, y no solamente los padres, cualquier persona que lea, me imagino que parte de su tarea es hablar con entusiasmo de aquel libro que ha leído y eso contagia, ¿no? Y yo creo que esas actividades de fomento son más efectivas cuando se llevan a cabo en esa escala pequeña, ¿no? Ok, padrísimo. Mira, yo les voy a platicar un poco de mi primer trabajo. Yo sé que a nadie le importa en esta plática mi primer trabajo, pero mi primer trabajo fue corrector de estilo. Mi mamá me contaba un cuento todos los días, 200 veces cada día, que se llamaba Clip Clop. Era de un caballo que le tenían que comprar zapatos. Y mi mamá, yo no sabía leer, entonces yo me lo contaba, me lo contaba. De repente, cuando me lo contaba diferente, cuando cambiaba una palabra o cambiaba una entonación, le decía, te equivocaste, así no era. O sea, cuéntamelo bien, porque yo ya estaba acostumbrado a mi libro, ¿no? O sea, a cómo yo lo oía. Entonces, me encantaba ese libro, me encantaba Huevos Verdes con Jamón. Yo creo que Dr. Zeus era un genio de todo. Pero lo que quiero ahorita enfocar es qué tan importante es la ilustración en la literatura infantil más que el mensaje. Para mí los libros infantiles eran los que tenían mucho dibujo y pocas letras. Ya cuando los libros se empiezan a poner con más letras y menos dibujos, ya como que ya crecí. Y cuando los libros ya no tienen dibujos, bueno, ya crecí más. Entonces, ahora necesito otra vez libros de letra grande, ya otra vez uno regresa a eso. Pero la pregunta es, ¿qué tan importante para un niño es la ilustración en un cuento? ¿Y cómo trabajan ustedes con las personas que van a ilustrar los libros de ustedes? Que es importantísimo poder captar el mensaje de ustedes y traducirlo en un dibujo, en colores, en figuras, etc. Les voy a pedir una disculpa. Yo tengo un problema, yo no los estoy viendo a ustedes, no, yo ni me estoy viendo a mí, yo veo una pantalla blanca, no veo nada. Entonces, no puedo decir quién levantó la mano o quién quiere hablar. Por favor, apóyenme con eso, pero quiero que me expliquen la parte de la ilustración, por favor.
Ok, empiezo yo, Jaime. Aquí estamos, Dan, no te preocupes. Espero se solucione. Creo que has dado tú la pista con el ejemplo tan bonito que diste cuando decías, cuando no sabía todavía leer. Porque los niños, cuando todavía no son, no están alfabetizados, es más, no saben leer, sí saben leer la imagen. Eso sí lo saben leer. Es la primera manera de acercarse a un libro, leer la imagen. Entonces, la imagen te evoca algo, te evoca un personaje, te evoca un estado de ánimo, los colores también te lo evocan. Entonces, por eso tienen tantas ilustraciones los libros para pequeños lectores, porque es lo primero que lee un niño, lee la imagen. Y después, si hay un adulto cerca, le dice, ¿qué dice? ¿Quién es? Léeme esa otra parte. Poco a poco, obviamente, cuando los niños empiezan a alfabetizarse y a leer, entonces entran ya en otros procesos cognitivos, obviamente ya empiezan a desarrollar a lo mejor pensamiento abstracto, y entonces ya van despegándose del mundo visual tan estrecho que es al principio en su proceso de formación. Por eso el libro álbum es importantísimo, tanto la imagen como el texto, y a veces incluso hay unos libros álbum que ni siquiera tienen texto, que es tan poderoso el texto que solamente son libros de puro texto y son muy valiosos. Creo que realmente la mejor manera, yo como he trabajado, tengo unos 26, 27 libros publicados, tanto para niños como para jóvenes, y la primera vez que publiqué libros para niños muy pequeños, yo pensé que era muy fácil porque me dijo la editora, mira, hazte unas 2, 3 páginas de texto. Yo pues, tenía novelas así de 500 páginas, eran unos ladrillototes. Dije, bueno, ¿cómo? Pues 2 páginas de texto, yo pensé que eso lo iba a hacer en una tarde. Me di cuenta que hay una gran complejidad, porque realmente la atención de un niño o una niña pequeña es una atención que debe ser muy focalizada, no debes jamás perder la atención, debes de tomar la mano del lector, la lectora, y debes conducirla por el cuento, no lo puedes distraer. Y de alguna manera es muy importante que haya una muy buena ilustración que de alguna manera converse, o sea, que el ilustrador no sea justo eso, nada más que ilustre lo que tú le pusiste, un árbol con 3 manzanas azules y que la dibuje exactamente. Creo que los buenos ilustradores y las buenas ilustradoras lo que hacen es conversar con la historia. Y de alguna manera el niño, la niña, los lectores van a encontrar otras cosas en la ilustración. Y Oye, eso Jaime, es muy interesante, es todo un proceso que van dando y hay libros para niños, hay algunas editoriales que hacen obras de arte a nivel editorial cuando son libros para niños, porque sí se preocupan mucho incluso por invitar a artistas para que hagan esto. Y creo que el libro además se vuelve un objeto. Cuando son libros muy ilustrados se vuelve un objeto delicioso de ver, un objeto que es interesante de ver. Y cada vez que el lector revise el libro va encontrando nuevos detalles que van de alguna manera enriqueciendo la lectura. Entonces creo que es el texto, y nomás para terminar rápidamente, cuando entré a escribir literatura infantil y juvenil como para los muy más pequeños, me di cuenta que tiene que ver mucho con la poesía. La poesía es síntesis y las palabras deben ser muy exactas. Y esto se va de alguna manera completando con la ilustración. No crean que es tan fácil hacer un libro para texto para niños tan pequeños, es muy complejo, pero es muy satisfactorio cuando ves que los niños se vuelve uno de sus objetos favoritos tener su libro cerca. Gracias. Oye, Ricardo, ¿tú platicas o ustedes platican con el ilustrador antes de publicar el libro? ¿Es un asunto de la editorial o eso de que acaba de decir Jaime de que el ilustrador tiene que transmitir mucho más que nada más representar el elemento que se está contando, sino transmitir toda una magia que está creando esta literatura? La pregunta es si tú cuando estás escribiendo el libro o cuando terminas de escribirlo, ¿platicas con el ilustrador para tratar de transmitir esa sensación? Sí, Dan, mira, debo confesarte que mi experiencia como autor en literatura infantil y juvenil se restringe hasta el día de hoy a jóvenes. Yo inicié como autor en el año 2017 con la publicación del primer libro, pero era orientado a jóvenes de 14 años hacia arriba. Pero mi aventura como autor de literatura infantil y juvenil también me ha hecho un lector formal de ese género y reconozco en la literatura infantil en la ilustración como un componente esencial en los libros, ¿no? Y yo creo que sea tan vital la presencia de una ilustración y que maride perfectamente bien con el texto que cuenta con palabras esa historia. Entonces,
creo que proviene del origen de la literatura infantil, ¿no? Por hacer un repaso con brocha gorda, la protección de la infancia surgió alrededor del siglo XIX, cuando varios escritores denunciaron la situación de pobreza que vivían los niños y la explotación laboral que sufrían en las fábricas y en los campos. A partir de entonces, la evolución de los modelos educativos reconocieron que la niñez es una parte fundamental del desarrollo integral del ser humano. Y en esta evolución de los modelos educativos tuvieron que diseñarse materiales de apoyo que ayudaran a este proceso de enseñanza-aprendizaje, y es donde se expanden los libros infantiles, donde la ilustración es esencial, porque el libro infantil asociado a la vida escolar tiene como propósito, justamente como decía Jaime, pues estimular al pequeño lector, ¿no? Y iniciarlo con conceptos y abstracciones y conductas donde este maridaje, ilustración y texto tiene que ser muy preciso, ¿no? Y yo admiro muchísimo al ilustrador como artista y al escritor de libros infantiles, que tiene que encontrar esa conexión que permita al niño, al pequeño lector, vivir esa experiencia literaria, ¿no? Entonces, sí, la ilustración es súper importante, pero no ha sido mi campo de acción hasta ahora. Yo ahorita aprendí muchísimo lo que decía Jaime de las dificultades que entraña escribir libros infantiles. Aunque también hay mucha ilustración en libros juveniles. Yo recuerdo libros como El Club de los Siete Secretos y bueno, Tom Sawyer, todo, que sí, como que de repente era rico llegar a una página que tenía dibujitos y entonces le pasabas más rápido. A esa edad es parte de lo que te gusta, ¿no? A ver, el tema de la plática que estamos llevando, que ustedes la están viendo y yo no, pero estamos juntos, dice literatura infantil y juvenil, una nueva forma de diversión. Y yo pregunto si decir una nueva forma de diversión es, voy a decir una frase en inglés que es back to basics. O sea, estamos regresando, o sea, era la forma de diversión de antaño, de cuando yo era niño. Era realmente muy divertido agarrar un libro y leer. Y eso nos va a llevar a un tema muy polémico y donde hay mucho que decir. ¿Qué está pasando hoy con celulares, con tablets, con computadoras, con las redes sociales, desde los niños? O sea, hoy los niños o sea, antes de decir mamá, ya saben meterse a Google. O sea, yo no entiendo lo que está pasando y lo que va a pasar. Entonces, hoy la forma de divertirse de un niño a lo mejor es mucho más fácil y mucho más emocionante porque tiene sonidos, porque tiene terceras dimensiones, porque tiene todo meterse en una pantalla de una tablet que agarrar un libro, que es plano. ¿Dónde estamos nosotros, los amantes de los libros, defendiendo ese placer de tomar un libro y leerlo y cambiar las páginas y regresaste si no entendiste algo o ver cuánto te falta para acabar el capítulo? ¿Dónde estamos parados nosotros contra todo el boom que hay tecnológico? ¿Quién quiere hablar? Adelante, Ricardo, para no seguir, para romper a la misma orden. Perdón que yo no los pueda dirigir, pero es que pero bueno, ahí estamos. A lo mejor voy a empezar con un horizonte un poquito negativo, pero yo creo que el libro en su formato tradicional, el libro físico, pues está perdiendo la batalla contra la pantalla, ¿no? Aunque sí hay un mayor auge por la literatura hoy en día, yo creo que el libro en su formato tradicional está quedándose un poco atrás, porque otras herramientas ofrecen quizá mejores y más atractivas formas de diversión. Y eso me pone a pensar lo siguiente, o sea, ¿debe ser la diversión el principal y el único incentivo para leer? Y yo creo que en mi nota quizá más sombría, yo creo que no, yo creo que le hace mucho daño a la literatura ser tomada solamente como un elemento de diversión, o que su principal bandera sea ser divertida. Claro que debe ser divertida, ¿no? Pero es lógico pensar que si la diversión es el principal incentivo para que alguien lea,
Tan pronto esa persona encuentre una actividad más divertida que hacer, va a hacer esa otra actividad y va a dejar el libro ahí guardado, ¿no? Entonces, yo creo que a veces no se trata de fomentar la lectura, sino fomentar la literatura. Digo, es más francamente impopular, pero es lo que creo. No se trata solamente de leer, sino de iniciarnos en la literatura como una experiencia mucho más poliédrica, donde la diversión sin duda es esencial, pero hay algo más, hay beneficios que ofrece leer literatura que no necesariamente son muy divertidos, ¿no? Porque a veces la literatura es desafiante, es confrontacional, nos coloca en universos que no conocemos, ante situaciones que no habíamos pensado antes, nos obliga a ver la vida desde diferentes puntos de vista, atenta contra nuestro confort mental, ¿no? Pero esa experiencia poliédrica es súper nutricia. Y, y, yo creo que la literatura debería entonces, pues no sé, debemos como rescatarla como una experiencia más amplia, ¿no? Yo creo que, y vuelvo a lo que dije antes, que lleva a un chico a leer, la verdad es que es un enigma, ¿no? Porque hay chicos que sin que nadie les diga nada, por iniciativa propia, deciden satisfacer su curiosidad intelectual leyendo libros, ¿no? Así Ricardo, que... quiero tomar algo que me encantó que dijiste, que la bandera de esto no es la diversión. ¿Tú crees que es la inspiración? ¿Tú crees que leer inspira? Claro que sí, leer inspira, Desde hay los una... niños. Desde los niños. Sí, yo creo que sí, yo creo que leer es un estímulo de la imaginación impresionante, ¿no? ¿Cómo conducir esto? La verdad es que yo lo ignoro como escritor, lo ignoro como fomentador de la lectura, pero en esta ocasión me gustaría mucho escuchar a Jaime, quien tiene una probada experiencia con los libros infantiles. ¿Cómo ve él esto, no? ¿Cómo ve? Yo le preguntaría a Jaime si cree, al igual que tú, Ricardo, que tenemos, y me incluyo en el tenemos, aunque yo no he escrito libros, pero los leo, que si tenemos la batalla perdida contra toda esta tecnología. Bueno, yo no soy tan pesimista como Ricardo, yo soy más optimista, lo cual está positivo porque así podemos dar varios puntos de vista en esta charla. Sí, cierto es que es avasallante la tecnología, es avasallante. Cada vez se acerca más y cada vez está más cerca de nosotros, de los niños, de los jóvenes, cada vez lo tienes más cerca, más inmediata. Sí es muy avasallante, pero al mismo tiempo creo que en la historia de los libros nunca había habido tanta oferta de literatura como la que existe aquí y ahora, en el mundo. Por ejemplo, cuando yo era niño era muy complicado, salían muy pocos libros, muy pocas colecciones, normalmente venían de España, y había muy poca oferta de literatura, incluso producida en México por mexicanos o mexicanas que se dedican a la literatura infantil. Era muy complicado. Aunque no teníamos esa tecnología, era muy rudimentaria, tampoco había muchos libros, era muy complicado de encontrar libros, eran traducciones que venían de España. Y realmente yo tardé muchísimo tiempo en encontrar literatura escrita aquí por latinoamericanos incluso. Y creo que actualmente sí hay un boom tanto en México como en Sudamérica, obviamente en los países del primer mundo, de literatura infantil. Hay muchísimos títulos y hay muchas novedades. Eso quiere decir que si hay tantos libros es porque hay un grupo de lector que lo soporta. Lo que sí es, en efecto, es que unir esos dos puntos, unir esa oferta editorial tan vasta, tan rica, con el grupo lector es un trabajo complejo. ¿Por qué? Porque normalmente un niño no va a una librería o compra sus libros online. Siempre hay un intermedio que es normalmente un adulto, un papá, una maestra, un bibliotecario. Alguien es el intermedio que el niño puede acceder a los libros gracias a esa persona. Ese es nuestro aliado. Yo siempre pienso que los maestros, los papás, las mamás, las bibliotecarias, ellos son nuestros aliados, que son el puente que pueden comunicar a un niño el mundo de los libros. Obviamente, los libros necesitas un hábito para entrar al mundo de la lectura, porque si no lo vas a ver como un deber. Y normalmente los niños, los que no leen o les odian leer es porque es un deber metido normalmente como castigo, porque te lo dejaron en la escuela y no generas un hábito lúdico, un hábito que te genere emoción, que te genere curiosidad.
Yo he visto, por ejemplo, que no hay lector más fiel que la literatura, los libros que van dirigidos a niños y jóvenes. Es curiosamente uno dice, bueno, pues bueno, es los niños o un adolescente que va a leer, no le, tiene tantos distractores en el mundo, pero cuando un joven lector se engancha en la lectura, son apasionadísimos. Y a mí me ha tocado en todo este desarrollo, llevo más de 20 años escribiendo literatura infantil y juvenil, y no he visto yo lectores más apasionados que los niños y los jóvenes. Te quieren más, quieren más. Cuando realmente consiguen conectar con el mundo de las letras y la literatura, quieren más, porque yo creo que un libro, lo que te da un libro no te lo va a dar un videojuego. Lo que te da un libro no te lo va a dar una aplicación para juntar colores, para juntar dulces, que te dan obviamente a lo mejor una satisfacción inmediata que estás jugando. Lo que te da un libro no te lo da otro medio de entretenimiento. Lo que te da un libro es algo mucho más complejo y obviamente hay libros que van en grados de complejidad. Por eso yo creo que el mundo del libro sí va a cambiar, obviamente va a cambiar porque las tecnologías están cambiando, pero no va, yo creo que no va a desaparecer el libro. Posiblemente hay gente que está haciendo como experimentos, que por ejemplo hacen el libro con realidad aumentada, que por ejemplo los niños pueden leer el libro y otra parte del libro está a lo mejor en la red y a lo mejor el libro incluso tiene ya en Spotify todo un listado de música para que puedas leer con el libro. Ya se están buscando nuevos canales para que el universo del libro, pero creo que en sí el libro, el universo del libro, como dije hace ratito, lo que te da ese libro solamente te lo puede dar un libro. 100%, estoy de acuerdo. Y aquí tocaste un punto muy importante que es quiénes son, ahora la palabra de moda es influencer, ¿verdad? Pero ¿quién puede influenciar en que leamos? Y aquí hay dos partes creo que muy, muy importantes. Los padres de familia, número uno, y los maestros. Hay gente que le gusta leer porque tuvo un buen maestro de literatura, un maestro que le dejó leer libros padres cuando estaba en secundaria. En secundaria es una edad en la que todo está mal y no estás de acuerdo con nada de lo que está pasando y te dejan leer libros que pues ahora ya buscan en Google el resumen y lo imprimen y ya está y ni lo leen. Pero es que también a veces los libros que nos dejan leer no son los libros ideales. Te dejan leer Pedro Páramo a los 14 años y no quieres volver a leer un libro. Y es una joya de libro, pero no a esa edad. Hay edades para todo. Entonces, ¿qué tanto influyen los padres como número uno y los maestros como número dos en que a un niño, a un joven le guste leer? Yo creo que es básico. Sí, yo creo que, y lo conecto con lo que decía Jaime sobre la importancia de este intermediario, ¿no? Entre el chico, el niño o el joven y los libros está el padre de familia o el tutor. Eh, y yo creo que el papel de los papás es fundamental en este proceso. Y yo me he dado cuenta cuando he presentado mi libro en ferias o he tenido la oportunidad de ir a escuelas para conocer a los chicos. Y es muy curioso cuál es la relación que tiene el mexicano con los libros. Y yo creo que los libros infantiles y juveniles, desde su origen, al estar tan estrechamente vinculados con la vida escolar, ese vínculo determinará la manera en que esa persona se va a relacionar con los libros el resto de su vida, ¿no? Porque lo que yo he descubierto en mi muy poca experiencia es que el mexicano relaciona el libro igual a escuela, igual a aprendizaje. Entonces, si el contacto de una persona con los libros solamente ocurre durante la vida escolar, tan pronto termina esta vida escolar, se acaban los libros, ¿no? Entonces, yo solamente voy a leer un libro si necesito aprender algo, ¿no? Es una ecuación muy extraña donde los libros son solamente para aprender cosas. Y yo, para mí es muy curioso, yo me atrevería a decir algo muy osado, que rara vez un padre de familia le compra un libro a su hijo sin que la escuela se lo pida. Sí, Es muy muy raro. raro ver a un padre de familia que vaya a una librería con su hijo, como la puede llevar al cine o al parque, que diga, vamos a ir un sábado por la tarde a una librería a ver qué encontramos. Yo creo que en México eso rara vez ocurre, ¿no? Entonces, el papel de los papás es muy importante, pero los papás también han estado como inmersos en este sistema educativo que relaciona a los libros con la escuela y solamente se lee cuando se deben aprender cosas, ¿no? Y yo creo que quien sufre con esta extraña y peculiar asociación de ideas
es la literatura de ficción, porque, y eso lo he escuchado varias veces en mi corta experiencia como promotor de libros, que la gente no le interesa leer tanta ficción porque la asocian con mentiras y las mentiras no dejan absolutamente nada, entonces no tiene ningún sentido leer la historia de un personaje inventado en un mundo que no existe, ¿no? Y quizá por esa razón en México también son muy populares los libros basados en hechos reales o biografías, autobiografías o que presentan el 1, 2, 3 del éxito o el ABC de lo que sea, porque al mexicano le gusta que le enseñen cosas, ¿no? Y cree que los libros también son exclusivamente para eso, ¿no? ¿Cómo romper ese esquema mental? ¿No? Pero sí puedo decir que eso incide realmente en la relación que uno tiene con los libros. Yo por eso me gusta, y lo hablé con muchas escuelas en su momento, que me gustaría presentarle el libro no a los chicos, sino a los papás. Porque a los papás a los que hay que empezar a entusiasmar con la lectura para que puedan transmitir eventualmente a sus hijos esta misma pasión. Todos aquí somos hijos y yo creo que un hijo nunca hace lo que sus papás le dicen, ¿no? Un hijo hace lo que ve que sus papás hacen. Insisto en esto, ¿no? Si un niño crece viendo a sus papás en contacto con los libros y disfrutándolos y transmitiendo esa emoción, el chico posiblemente se acerque a los libros desde otra óptica, ¿no? Con esa pesadez de que, ay, lo asocio con la escuela y la escuela nunca me gusta, ¿no? Entonces, ese vínculo pernicioso afecta a los libros. Es Jaime, como yo regreso a la frase, tiene otra óptica más luminosa, ¿no? regreso a la frase del ejemplo es una orden no dada, ¿no? Te ven leer y se les antoja leer. Claro, yo nada más para completar lo que dice Ricardo, que dice cosas muy interesantes. Hay algunos lectores que llegan solitos al mundo de la literatura, pero el mundo de los libros es tan complejo que muchos les da miedo entrar. Y sí necesitas un guía a veces, porque das con una puerta que no entras, que dices, voy a leer mi primer libro va a ser La Divina Comedia, por ejemplo. Tienes 13 años, no entiendes absolutamente nada. Y entonces dices, esto es la literatura y te vas, ¿no? Corriendo. A mí me sucedió cuando yo estaba estudiando en la secundaria. El maestro, recuerdo, de español nos puso a leer El Cantar del Niño Cid. Y recuerdo que los chicos, bueno, empezaron así, leían, decían, pero ¿en qué idioma está escrito esto? No entendemos nada. Claro, es un español del siglo XIII, medieval. Los chavos no entendían, el maestro estaba muy cansado, nos decían, bueno, hagan el resumen y tan, ya se acabó. Yo creo que la mitad del salón entró en coma por aburrición. Y a muchos de esos los sacó del mundo de la lectura porque el maestro ya no tenía fuerzas para dar la clase. Sin embargo, otro maestro fue el que a mí me metió al mundo de la literatura cuando entró a la prepa, primero de prepa. Un maestro nos dice, bueno, vamos a leer ahora La Divina Comedia. Y antes de eso nos puso a leer, dijo, vámonos al origen de todo, vamos a leer la Odisea. Y todo el mundo, ¿qué? Esto es incluso antes de Cristo, el siglo VII antes de Cristo. Pero él fue un guía. Y él nos dijo, ok, vamos a ver cómo estaba el mundo, cómo eran los dioses, cómo era la teogonía en este universo, dónde estaba, quién es Polifemo, dónde está ese cíclope, dónde es la isla de la bruja Circe. Nos fue haciendo de tal manera, nos acompañó en la lectura, que nos daba al mismo tiempo historia, nos daba al mismo tiempo mitología, y íbamos leyendo y el libro nos enganchamos. Todo el salón se enganchó a la lectura, estábamos esperando con ansias la clase porque queríamos saber qué más sucedía, cómo nos describía, hacíamos dibujos de todos estos monstruos. Y yo creo que ese maestro para mí fue el guía, incluso tanto que luego dijo, bueno, ¿y ustedes no tienen algo que decir? ¿Quién se lanza a hacer algo? A ver, ¿quién se lanza a hacer un poema? ¿Quién se lanza? Y a partir de ahí abrió una puerta. A veces es un maestro, como a mí me sucedió, a veces es un padre de familia, a veces un bibliotecario, a veces es alguien que llega. Hay escuelas que tienen unos planes de lectura muy interesantes, tienen hasta sus ferias de libro, invitan a autores, porque les interesa mucho esto, porque saben que el libro va a dar tantas herramientas en la vida de los niños y jóvenes cuando crecen, que quedarte sin esas herramientas sí lo vas a notar después, cuando esos universitarios leen un libro y no lo entienden, porque son incapaces de aprehender con H intermedia el conocimiento escrito. Y si de niño empiezas a leer, muy rápidamente vas a saber cómo obtener conocimiento a través de la palabra.
y muchas otras cosas, obviamente, que dan los libros. Entonces, obviamente, sí, es un proceso, claro, sí necesitas, y ese guía puede llegar a través, incluso, hablábamos, yo no satanizo tanto la tecnología, incluso de la tecnología. Así como hay influencers que hablan de videojuegos, hay influencers que hablan de libros. Hay chavos y chavas que abren su canal de literatura y se dedican a hablar, ya sea en un blog, ya sea en un canal de YouTube, a hablar de libros. Dice, yo quiero hablar de libros. Y es una chavita adolescente, un chavito adolescente que quiere hablar de libros. Y poco a poco va encontrando. Y yo he descubierto que incluso algunos adolescentes que no leían, al ver a estos chavos hablar de libros, se les antoja ver de qué están hablando. Y también se meten. Entonces yo creo que las herramientas en efecto son ahí, la tecnología es una herramienta que puede usarse para cualquier lado. Vamos a usarlo a nuestro favor, obviamente. Correcto. Mira, yo realmente los admiro a ustedes dos porque el nicho que ustedes atacan en su literatura o en parte de su literatura, que es la parte juvenil, no es fácil. O sea, enamorar a un niño con un árbol con manzanas azules es muy fácil. Y enamorar a un adulto con frases como las de García Márquez también es muy fácil. Pero hay una edad, y lo voy a comparar un poco con la ropa. Un niño, cuando ya es grande, ya deja de ser niño, pero todavía no es un joven ya formado, pues la ropa de niño ya no le queda, la otra ropa se le ve ridícula y o sea, hay una edad ahí en los niños y en las niñas o en los jóvenes y las señoritas que la ropa de niñas se les ve ridícula y la ropa de adultos se les ve ridícula y queda ahí últimamente ya hay mejores diseñadores de ropa y está mejor atacado eso, pero transportándolo a la literatura, es una edad rebelde, es una edad en que los niños no quieren atarse a nada y ustedes escriben para ellos. ¿Qué necesitan hacer ustedes como escritores para atraer al niño a que se pique? Esa palabra a mí me gusta mucho, no sé si oficialmente se usa, pero es padrísimo estar picado en un libro. ¿Cuál sería la manera correcta de decirlo? Pues estar como interesado y no poderlo soltar, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que un chavo de 15 años se pique en un libro teniendo todo lo demás que ya lo platicamos hace un ratito, todas las otras herramientas? ¿Qué tienen que hacer? ¿Un libro de aventuras? ¿Un libro que los nombres de los personajes sean nombres muy dinámicos y muy padres y muy que se les graben? ¿Cómo crear ustedes en su mente un mundo que va a atrapar a una persona que es difícil de atrapar? Es una pregunta muy interesante y yo creo que hay tantas maneras de escribir como escritores. Yo en lo que creo es en lo siguiente, la mejor manera de enganchar a un lector joven o a un lector, porque hay muchos lectores adultos que leen literatura juvenil, la mejor manera que yo tengo al menos es que a mí me guste lo que estoy contando, ¿no? Yo tengo que comunicarme con mi joven interior y decir qué historias me gustan a mí. Porque cuando un escritor encuentra lugares comunes, se nota en una historia flácida y desganada y guanga, pero cuando un escritor se vuelca en la página y se apasiona, cualquier lector lo va a recibir, ¿no? Y se va a contagiar. Yo creo que eso es en lo que creo yo. A lo mejor, y me imagino que para los autores de libros infantiles, Jaime me desmentirá o no, ocurre casi lo mismo, ¿no? Es comunicarte con tu niño interior y decir qué historias te gustan a ti primero, ¿no? Porque tú vas a ser tu primer filtro y tú vas a, como autor, como escritor, vas a convivir primero con esa historia, con esos personajes. Y si tú no estás enganchado, es probable que nadie se enganche con tu texto, ¿no? Yo creo que primero debes, como autor, convencerte de la historia que estás contando, apasionarte, emocionarte, porque al final he sido muy reiterativo con esto, pero es en lo que creo, la transmisión de la emoción mueve a la acción, ¿no? Entonces, el autor tiene que emocionarse primero con la historia que está contando para emocionar al lector que abra el libro, la edad que esté tenga. Dan, yo creo que dijiste algo que es uno de los mayores retos para alguien que quiera escribir literatura infantil y juvenil. Yo he escrito desde para niños muy pequeños, que son de kinder, digamos, de jardín de niños, hasta libros que se leen en preparatorias. Y todos los intermedios. Curiosamente, cuando voy a las escuelas,
las más desafiantes, o sea, los salones más desafiantes son los de los muy pequeñitos y los adolescentes, porque yo siento que tienen un lapso de atención muy corto. Es muy curioso, cuando estás chiquitito tienes un lapso de atención cortito, ¿no? Y el niño se distrae por cualquier cosa. Empieza a crecer y los niños ya se pueden quedar como concentrados en algo, se interesan. Y curiosamente esos lapsos de atención se vuelven a perder cuando son otra vez adolescentes. Tienen su mente llena de cosas, despiertan las hormonas, tienen 10,000 cosas en su cabeza. Y ya tú les llegas a hablar de literatura, bueno, están pensando en otras cosas. Entonces, obviamente, para atrapar la atención, sí necesitas ser muy... Lo primero que yo he detectado, que es lo que más odia a cualquier joven lector, es que quieras llegar a darles una lección o que quieras hacerte pasar por uno de ellos. Eso es lo primero que lo van a rechazar automáticamente. Si tú llegas a querer hablar como ellos, ay, yo los entiendo porque yo soy chavo, fui chavo, y lo van a odiar a muerte, les va a odiar ese libro, porque claro, uno fue joven hace mucho tiempo y yo no puedo equiparar mi juventud a la juventud de ahora, pero hay cosas que sí puedo equiparar, que son las emociones, la parte emocional, la parte del primer amor, de la primera ruptura, del conflicto con tus padres, del conflicto, eso no importa si te criaste en los 50, en los 70, en los 90 o a principios del siglo, hay cosas que siguen existiendo. Entonces yo apelo a eso donde yo puedo comunicar y puedo decir verdades y cuestiones emocionales. Y obviamente yo intento siempre que mis libros sean lo más fáciles de leer y la parte compleja está en otro lado. O sea, que no sea, yo no entro así con frases pedantes o vean cuánto me he leído yo los libros de María Molineri, yo te puedo manejar tantas. No. O sea, eso inmediatamente lo que va a hacer el lector va a decir, este libro es difícil. Entonces yo lo que quiero es que el libro sea accesible de primera intención y después manejar a lo mejor un tema complejo dentro de ese libro. Esa es mi herramienta. También uso mucho el humor. El humor he descubierto que con eso puedo conectar con los lectores. Los jóvenes manejan mucho el humor negro, a veces manejan mucho la ironía, claro, porque están cuestionándose todo el mundo que están heredando de nosotros los adultos. Y eso también me ha servido a veces para conectar. Yo hago los libros que disfruto hacerlos, así como dice Ricardo, y que me gusta mucho hacerlos. Y cuando yo escribo un libro, por ejemplo, que yo digo que mis libros son para lectores jóvenes. ¿Y a qué me refiero? Que es independiente de la edad. Hay lectores jóvenes, o sea, gente que lleva muy poco tiempo leyendo, que a lo mejor tiene 30, 40, 50, 60 años, que por X o Y razón no tuvieron acceso a la lectura. Y he descubierto que les gusta mucho leer la literatura juvenil. ¿Por qué? Porque es libros escritos para lectores jóvenes que están iniciando y de ahí seguramente se van a pasar a otro y a otro y a otro de los libros. Entonces, obviamente, pues sí, es algo desafiante, pero nada como manejar emociones reales. La historia puede ser inventada, pero la emoción que produce esa historia, esa sí es real. ¿Ustedes están de acuerdo en los personajes que tienen en un libro, en un cuento? Seguirlos utilizando, o sea, ya se vuelve su personaje estandarte y van a escribir otro libro y va a ser con el mismo personaje, tipo Hércules Poirot con Agatha Christie, por decirle de alguna manera, o cada libro es un mundo diferente con un protagonismo diferente y gente diferente y nombres diferentes. ¿Qué les gusta más a ustedes? Yo creo que ambas cosas no se excluyen. Igual, depende también de lo que te gusta escribir, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría eh, continuar el primer libro que publiqué. Creo que hay cosas que todavía como autor puedo descubrir y ofrecer al lector, pero también es súper refrescante involucrarse en otras aventuras, en otros mundos, con otros personajes, ¿no? Eh, Depende también como autor qué es lo que quieras hacer y vas un poco, creo que al escuchar mucho a los jóvenes que han leído tu libro o que están leyendo, ese feedback también ayuda bastante para darte una idea de cómo orientar tu siguiente proyecto, ¿no? Yo creo que la principal herramienta de un escritor son sus oídos, cuando escucha al lector joven qué inquietudes tiene, sus opiniones sobre el libro que acaba de leer tuyo o de alguien más, y eso te alimenta bastante. Así que, eh, como autor, diría que aquello que te apasione puede funcionar, ¿no? Tanto un personaje que te dé para 10 entregas o que con una sea más que suficiente. También, no sé si Jaime
ha desarrollado con un mismo personaje varios libros, pero es como yo lo percibo al día de hoy, ¿no? Yo la verdad es que me aburriría si hiciera el mismo libro una y otra vez. Creo que para mí sería aburridísimo hacerlo. Pero eso sí, cada personaje trae un universo distinto. A veces es un universo que se acaba en un libro y ahí se terminó su historia. Y a veces es un personaje que necesitas 900 páginas para contar su historia y el universo que trae, de dónde salió ese personaje. Yo además soy muy nerd, entonces me gustan hacer cosas de nerd y pues no lo niego. Mis libros, por ejemplo, se van interrelacionando. Dentro de un libro mío aparecen personajes que escribí en otro libro hace 20 años y el final de ese libro que escribí en 1997 se termina en el 2015 dentro de otro libro. Obviamente los lectores no tienen por qué saber y algunos sí, algunos incluso empiezan a agarrar esas pistas y van viendo cómo voy yo construyendo ese universo literario, cómo los personajes se pueden interrelacionar y salir de un libro, entrar a otro, porque eso es parte, por ejemplo, de todo mi ejercicio creativo. Yo me pongo como desafíos. Yo, por ejemplo, digo, bueno, a ver, podría hacer una novela negra para niños y me lanzo a hacerla, ¿no? Y de pronto hago una saga que se llama G Detectives Escolares sobre la verdad y la mentira. O de pronto digo, bueno, puedo hacer un libro sobre la violencia, un libro fuerte, duro, terrible sobre la violencia dentro de... Porque además, no hemos hablado todavía de los temas, se pueden tocar todos los temas en la literatura infantil y juvenil. Hay que saber, obviamente, llegar al universo y a la concepción que lee el lector. Y yo me pongo esos retos, de pronto digo, bueno, sí, mucho Harry Potter, pero ¿a poco yo no me puedo lanzar a hacer una saga así fantástica? Y de pronto me lanzo a hacer 2000 páginas, que me llevan años hacerlas. Y yo me pongo esos retos, ¿por qué? Porque para mí es la literatura infantil y juvenil es tan vasta, y además es, lo que a mí me gusta de la literatura infantil y juvenil es que no le hace el feo a ningún género literario. En la literatura adulta, pues siempre dices, oh, bueno, sí, realismo está bien, con ciertos elementos simbólicos, pero ciencia ficción siempre la hacen ameno, terrores. La literatura, en cambio, la literatura infantil y juvenil está siempre abierta a todos los géneros y los lectores lo agradecen y lo disfrutan. Entonces, eso yo agradezco mucho y yo siempre me la paso experimentando con géneros, con voces, con todo esto. Y mientras haya lectores, pues obviamente seguiré escribiendo. Qué padre. ¿Sabes qué? Yo admiro mucho que ustedes logren a través de su pluma o de su teclado transmitirnos a nosotros, los que fuimos niños, los que fuimos jóvenes y los que hoy leemos, esas emociones y esas sensaciones. Es un trabajo tremendamente difícil, esa conversión, esa traducción de una idea a un papel para que alguien lo lea y capte la idea. En el camino se rompen muchas cosas y cuando lo logran hacer es para aplaudirlo y yo los felicito. Vamos, mira, me prestaron aquí, ya ven que en mi pantalla hay un problema, pero me prestaron aquí una tablet donde puedo ver algunos comentarios de la gente que nos está oyendo, los digo rápido. Fer Hernández, gracias por abrir este espacio. Heidi Chávez recuerda Clip Clop, el libro que yo les dije hace un rato, es que es mi mamá y ella es la que me lo contaba, entonces, pues sí se acuerda. Ana Rodríguez Moreno, las ilustraciones son geniales. Olga Cepeda, increíbles invitados, muy amena la mesa redonda, felicidades. Vivian Bull, ¿qué de sus vivencias como niños plasman hoy en sus historias? O sea, ¿qué de lo que ustedes vivieron es lo que hoy plasman? Eso en un ratito Ricardo nos va a hablar del libro más actual que escribió hoy, creo que ahí lo va a decir. Ramsés Balcazar, creo que sí hay algo de entretenimiento en la literatura, pero también es abrir un mundo a través de la imaginación. Olvidas Pozos, coincido con el acercamiento a una literatura dirigida de acuerdo a la edad, como maestros de tomar el interés del alumno. ¿Quién nos recuerda las clases de español en la primaria y secundaria? Fabiola Gutiérrez, te picas con el libro cuando conectas con los personajes. Lore Hernández, señor Jaime, le agradezco la calidad de literatura que escribe. Yo conocí su trabajo por accidente y me encanta. Bueno, están hablando de emociones, están hablando de todo, preguntan qué libros han escrito, ahorita vamos a hablar de eso, que si recomiendan, que si comparten bibliografía, que si recomiendan alguna novela negra para niños. Bueno, la gente está prendida con esto. Les dejo el micrófono para hablar un poquito de lo que están haciendo, de lo que recomendaciones, bibliografía, van. ¿Quién quiere hablar primero? Es de ustedes. Jaime. Okay, yo recomiendo siempre cuando me dicen, recomiéndame libros para niños y jóvenes, yo les recomiendo siempre que entren a IBI. IBI es una organización mundial
de bibliotecas y de fomento a la lectura. En México hay una oficina y hay una biblioteca muy bonita que está en Mixcoac, en la Ciudad de México, y además publica año con año una guía de libros recomendados. Esta guía de libros recomendados, usted la puede bajar gratis de internet en PDF, hay de muchos años al más actual, y ahí siempre ustedes van a dar, además lo que es importante son libros publicados en nuestro país, o sea que se pueden conseguir en nuestro país durante el año pasado y entonces ellos lo que hacen es de alguna manera son una criba que ellos ven lo más valioso de todas las editoriales que publicaron en un lapso de un año. Yo siempre se los recomiendo porque además ahí va por temas, cómo te puede funcionar si eres una bibliotecaria, si eres un profesor, desde historia, desde divulgación de la ciencia, desde libros ilustrados para niños, todo este universo. Además, ellos además dan como un panorama general. Eso es muy interesante. Recuerden, es IBI México, IBI.org, México. Ahí pueden encontrar las guías, es lo que siempre les recomiendo. Y bueno, ahorita vamos a hablar, queremos que Ricardo hable sobre su libro reciente que tiene que ver con una experiencia de vida. No, hablando un poco sobre recomendar libros infantiles, digo, Jaime es un gran amigo. Yo debo confesar que en el medio tengo muy pocos amigos escritores. Jaime es uno de los más entrañables que tengo y no tengo ningún empacho en recomendar sus libros a los lectores. Siempre lo hago: Campamento Miedo, Mundo Umbrío, Los Fantasmas de Fernando. Dense una oportunidad de leer a Jaime. Si no son lectores muy asiduos de literatura infantil, es un comienzo excelente. Jaime tiene una pluma muy sensible para conectar con un lector, incluso adulto, que lee literatura infantil, ¿no? Entonces, y habiendo dicho esto, a mí me gustaría decirle a quien tiene inquietudes por ver qué libros hay en el mercado, que salvo las recomendaciones de los libros de Jaime, yo diría que se avienten el clavado y busquen. Es una manera de conocerse a sí mismo, ver qué libros hay ahí para uno, ¿no? No quisiera decir este o este, bueno, ya lo dije, y lo digo sin empacho: vayan a buscar los libros de Jaime y busquen también por su cuenta qué libros hay, ¿no? Indaguen. Esa tarea investigativa es parte de la responsabilidad del lector, sea un lector muy avanzado o no. Yo creo mucho en eso. ¿Qué más? Ricardo, Sí. una pregunta, perdón que te interrumpa, de que qué tanto influyó las experiencias de ustedes como niños, como jóvenes, para lo que escriben. Y bueno, creo que el libro más actual que escribiste es un relato de eso, ¿no? Sí, yo he publicado al día de hoy dos libros con Penguin Random House. El primero es un thriller juvenil que se llama El chico sin nombre. Es una novela, digamos, un poco negra, muy dura, sobre un chico de 17 años que es un genio informático de forma natural y que busca a su hermano mayor que lleva 10 años desaparecido, ¿no? Esa búsqueda está incrustada dentro de un ambiente de intrigas políticas, ¿no? Ese fue El chico sin nombre. Y el segundo libro que publicamos el año pasado es un libro basado en una experiencia fundacional eh, que determinó mi cambio de ruta. Yo soy un ingeniero industrial de profesión, devine escritor porque esa es mi pasión. Yo quería desde niño contar historias escribiéndolas, y como niño, evidentemente mi primer contacto con el mundo de las historias fue el medio audiovisual, fue el cine y fueron las películas de terror. Mi mamá me obligaba a ver películas de terror para leccionarme, para irme a dormir temprano. Y yo descubrí después el libro del Exorcista, ¿no? Ahí me di cuenta que para contar una historia había que escribirla primero, así que pedí la tarea de convertirme en escritor. Pero en este libro que se llama Persigue tus sueños, tú puedes cambiarte la vida. En este libro relato cómo, después de haber egresado de la carrera de ingeniería, eh, renuncio a mi futuro como ingeniero y me voy a Londres con apenas 20,000 pesos para meterme a una escuela de cine que era mi sueño, ¿no? Y una escuela de cine que no podía yo pagarme. Así que me fui a la aventura a Londres a meterme de contrabando a esa escuela de cine donde mis amigos decían que estudiaban los hijos de Steven Spielberg. Entonces, esa historia, esa aventura en Londres es la que cuento en este segundo libro que escribí. Padrísimo. Jaime, premio El Barco de Vapor. Digo,
una gran felicitación de mi parte. Entiendo que es una editorial importante y es un premio muy importante. Platícanos un poco de lo último que has escrito. Pues bueno, los más recientes libros que tengo, tanto son para niños como para jóvenes. Así, en Montena, en Penguin Random House, he sacado varios. Uno para jóvenes que se llama Mexicoland. Mexicoland es creo que lo tengo por aquí, es una distopía. Es una distopía. ¿Qué es una distopía? Es una novela que se desarrolla en un futuro de México en el 52, donde el país se ha fragmentado por el exceso de violencia. Es una novela con unos tintes políticos muy duros y está escrito para jóvenes precisamente, porque yo creo que, como lo había dicho antes, que no hay tema que no se pueda tocar para un joven si sabes llegar al lector. Y es la historia de un chico que en ese mundo del futuro, donde justo para romper y evitar todo el crimen, lo que se hace es irse al extremo. Todo es un país casi militarizado y cualquier delito es severamente castigado. Y obviamente todo está relacionado como en castas. Es una especie de neoporfiriato en el futuro, donde entre más pobre seas, tienes menos acceso a la tecnología y tienes menos derecho. Conforme tu situación social sea más grande, tienes más derecho y más acceso a la tecnología. Y es un libro que saqué hace algunos años y las editoriales no se atrevían a publicarlo porque les daba miedo. Y Montena en Penguin Random House dijo, no, nosotros no nos preocupa, y se lanzaron a publicar. A partir de ahí he publicado varios con ellos. Este que se llama Campamento Miedo, que es el más reciente, es un libro de terror para niños, los típicos casos del campamento, donde hay cosas terroríficas, pero tiene una vuelta a tuerca al final, que no les puedo decir porque se llama spoiler, que nada de lo que están viendo es realmente lo que están viendo. Hay un gran secreto en esa otra parte, y tiene que ver sobre el maltrato a los niños, sobre cómo los adultos quieren de alguna manera reeducar a los niños a través de la crueldad. Ese es como el tema principal. Y finalmente, bueno, ese es tengo una saga que se llama Mundo Umbrío, también de Montena, de Penguin Random House, que es, digamos, mi trabajo más ambicioso. Son una tetralogía, era una trilogía, ahorita se está ampliando a una tetralogía, y son 4 libros que narran una historia, se desarrolla en México, empieza en la frontera, donde una niña descubre que su padre no es un humano, es un umbrío, que es un umbrío, es unos seres que vienen de la infratierra. A partir de ahí se abre un universo así vasto, enorme, grandísimo, de muchísimas páginas, que sí, tienes que ser un lector que te guste mucho la lectura para acompañarme con esas. Esos son los más recientes, y pues siempre felices de que a pesar de todos los problemas sigamos escribiendo y leyendo. Ahora, van a coincidir ustedes conmigo, el tiempo ya se nos está acabando, pero el tiempo para leer no se acaba nunca. Y seguramente ustedes dos coincidirán conmigo. Yo daría una recomendación a todos los chavos que nos están viendo y que les da flojera agarrar un libro. No le tengan miedo. Lo peor que puede pasar es que si les aburre lo dejen y agarren otro. No pasa nada. Nadie los va a regañar, nadie los va a castigar, no pasa nada. El libro está aburrido, ¡poc!, se cierra y se agarra otro. Así de fácil. Entonces, éntrenle, porque si les gusta, los va a enganchar muy padre. El otro día una frase muy buena, que si no lees, no pasa nada. La verdad, no pasa nada si no lees. No les va a pasar nada, pueden seguir yendo a hacer todo lo que hagan, bueno, cuando esto se resuelva la situación de hoy, y si no leen, no pasa nada. Pero si leen, sí pasa. Y eso es lo que quiero, que se enganchen con eso. Papás, están mucho tiempo en la casa, fomenten la lectura. Maestros, déjenles libros padrísimos a los chavos. Y chavos, no le tengan miedo a la lectura. Hoy tuvimos 2 exponentes de la lectura infantil y juvenil, grandes conversadores, grandes personas, transmiten a través de su palabra y de sus gestos lo que a través de sus libros nos hacen sentir. Les agradezco muchísimo esta conversación. Quiero agradecer a toda la parte técnica del Centro Deportivo Israelita, Carol, Alex, Rina, gracias por hacer esta transmisión posible. Y a ustedes dos les dejo el micrófono para una despedida, y tienen las puertas abiertas del Centro Deportivo Israelita, y realmente agradezco muchísimo esta plática que acabamos de tener. Les dejo el micrófono para despedirse. ¿Quién quiere empezar? Pues gracias, Dan, gracias por este espacio. Estos espacios nunca están de más, siempre te dejan algo, siempre te aportan. Muchas gracias, Dan, muchas gracias, Ricardo. Fue un privilegio y un gusto. Esperamos que esto sea el principio de a lo mejor muchas otras charlas que podamos dar. Creo que a pesar de todo lo malo que tiene el movimiento y esta situación que estamos viviendo desde la contingencia, hay momentos para estar con nosotros. Y la mejor compañía para explorarnos a nosotros mismos a veces es un libro. En efecto, como dice Dan, no todos los libros están para nosotros, pero hay un libro que está esperándote.
Cuando tú lo lees, ese es un libro que te cambia la vida. Pero si tú no llegas a él, nunca va a suceder nada. Entonces, y tienes que buscarlo, obviamente tienes que buscarlo. Este libro que cuando lo estás leyendo dices, parece que lo escribieron pensando en mí, es que esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo siento. Y esa emoción no se te va a olvidar jamás. Entonces, dense esa oportunidad de encontrar ese libro que está escrito para ustedes, que los está esperando en un estante, en una librería, a lo mejor en una página de internet, ahí está esperándolos, y dense esa oportunidad. Y ahorita con un libro ustedes pueden viajar a donde quieran. Aprovechen. Gracias, Jaime. Ricardo. Como dice Jaime, leer es maravilloso, ¿no? Y es sorprendente cómo puede haber una persona que vivió hace 100 años o 200 años que no te conoce, pero al abrir su libro y leer sus páginas te das cuenta que escribió partes muy importantes de tu biografía. Así que esa es la magia de la lectura. Anímense, padres, hijos, emociónense con los libros, hablen sobre literatura, sobre libros. Es una aventura de la que no se van a arrepentir. Muchas gracias, Dan. Muchas gracias a la comunidad judía de México por esta gran oportunidad de charlar sobre literatura y esperemos que haya más oportunidades de hacerlo próximamente. Ahora que no podemos salir a la calle, ¿cómo compramos sus libros? ¿Cómo podemos leer? ¿Alguna idea? Para que no haya... Pues están casi todas las librerías tienen sus portales en línea, entonces ustedes pueden entrar a Porrúa, Gandhi, El Sótano, Amazon México. Ahí normalmente pues busquen nuestros libros y también hay un portal de lectura que se llama Goodreads, que ahí están nuestros títulos y están fichas. Pueden ver incluso gente que opina de los libros y se pelean si les gusta, si no les gusta, así como si fueran partidos de fútbol. Y ahí también dicen dónde se pueden conseguir los libros. Entonces, afortunadamente, muchas ahorita librerías incluso dan el envío gratuito. Te los llevan a la puerta de tu casa. Entonces, no se preocupen, no se van a enfermar con un libro que les llega, al contrario, los va a sanar de muchas maneras. Exactamente, es lo que quería decir. Ricardo, Jaime, no saben cómo les agradezco. Un placer conversar con gente que tiene este talento y esta facilidad. Creo que nos deja a todos en un ambiente muy rico, muy suavecito y con ganas de ahorita agarrar un libro y meternos a ese mundo. Gracias a todos. CDI de por vida les da las gracias por su atención y pues a ponernos a leer. No hay pretextos, hay tiempo y realmente se los digo, lo van a gustar muchísimo. Buenas tardes, gracias Jaime, gracias Ricardo. Gracias. Y que estén todos muy bien. Cuídense mucho.